En el programa de hoy, Sínodo es una pausa de toda la iglesia en escucha, dice el Papa. Latinoamérica en el Sínodo, el aporte colombiano bajo el liderazgo del nuevo cardenal José Luis Rueda. Crítico del chavismo, Diego Padrón es el nuevo cardenal de Venezuela. Oración y ayuno en México, obispos y laicos presentan iniciativas por la paz. Salvados, 18 bebés son rescatados del aborto y bautizados en España. Natalia, un gusto estar contigo. También contigo, Eddie, y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano, en el segundo día del Sínodo. Los 365 miembros del encuentro dialogan instalados en mesas de 12 puestos cada una. En la inauguración del Sínodo de la Sinodalidad este miércoles, el Papa Francisco dijo que el Sínodo es una pausa de toda la Iglesia en escucha. Cole Flynn, corresponsal de EWTN, hace un recuento de lo que viene aconteciendo en la Asamblea de Obispos y Laicos. Beatitudine, eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani. Comenzó con una misa en la Basílica de San Pedro, en la que el Papa Francisco pidió a los presentes que rezaran para que el Espíritu Santo guíe a los participantes del próximo sínodo sobre la sinodalidad. Esta es la tarea primordial del sínodo, volver a centrar nuestra mirada en Dios, ser una iglesia que mira con misericordia a la humanidad. Será una reunión de un mes descrita como una discusión orante sobre el estilo, la vida y la misión de la Iglesia, en la que cardenales, obispos, sacerdotes, monjas y algunos laicos podrán opinar. Pero antes de que comience la reunión privada del sínodo, el Papa creó 21 nuevos cardenales de 15 países diferentes durante el consistorio del sábado por la mañana. De este modo, el Papa sigue diversificando geográficamente el colegio cardenalicio. Como preparación al sínodo, hubo un retiro de 4 días. La oración intensa siempre es necesaria para la llegada del Espíritu Santo. Y eso es lo que hicimos los obispos y los delegados durante 4 días, no 9. 4 benditos días de oración y adoración. Mientras los participantes estaban en retiro, 5 cardenales de 5 continentes diferentes dieron a conocer las preguntas que habían enviado al Papa Francisco pidiendo aclaraciones al Santo Padre sobre varios puntos de la doctrina de la Iglesia. Los temas controvertidos incluían el cambio de las enseñanzas de la Iglesia, la bendición de parejas del mismo sexo, la autoridad del sínodo, la ordenación de mujeres y el arrepentimiento y la absolución. A cambio, el Vaticano publicó la respuesta inicial del Papa Francisco a los cardenales. Todo ello ha conducido al día de hoy, primer día oficial del sínodo. Las reuniones comenzaron justo después de la conclusión de la misa papal. Uno de los participantes es el recién cardenal de Sudáfrica, el cardenal Stephen Brislin. Creo que una de las mayores batallas a las que nos enfrentamos como iglesia y como personas que creen en Dios es el hecho de que tanta gente parece estar alejándose de la iglesia. Tanta gente parece estar perdiendo su fe. Y para mí, una de las mayores luchas es cómo podemos llegar a la gente, porque estamos ofreciendo vida a la gente. Durante el proceso sinodal de los 2 últimos años, se han planteado diferentes temas que afectan a la iglesia, y el sínodo de este mes y el segundo en octubre del año que viene reflexionarán sobre ellas para considerar posibles soluciones. Sus recomendaciones se plasmarán en un documento final el año que viene y se presentarán al Papa para su consideración. Las próximas 4 semanas serán una parte importante de ese proceso que ahora incluye una mayor participación de los laicos. El cardenal Stephen Chow Sao Yan es obispo de Hong Kong. Espero que las diferentes voces puedan ser escuchadas. Y por eso estoy contento y emocionado de que los laicos, hombres y mujeres, y los religiosos estén representados como miembros de pleno derecho con derecho a voto. Eso enriquecerá mucho el sínodo.
Este año también participan más mujeres que nunca. Un total de 54 votarán. Una de ellas es la hermana Ana Miriham Kashner. En todos los países el tema de la presencia de la mujer en la iglesia es un debate, pero la importancia de que las mujeres estén aquí y sean miembros con derecho a voto creo que es una señal muy, muy grande. A los críticos del sínodo les preocupa que esta presencia pueda poner en duda enseñanzas perennes de la iglesia, ya sea directa o indirectamente, y que pueda dar lugar a ambigüedad o confusión en torno a la postura inmutable de la Iglesia sobre temas controvertidos. Durante su homilía de la misa de apertura, el Papa Francisco pidió unidad. Una iglesia que tiene a Dios en el centro y que por tanto no está dividida por dentro y nunca está amargada por fuera. En Roma, Colin Flynn, EWTN News Nightly. Latinoamérica en el Sínodo, el aporte colombiano bajo el liderazgo del nuevo cardenal José Luis Rueda. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. Así es, los saludo nuevamente desde Roma en esta oportunidad para compartirles noticias acerca de la participación de la Iglesia colombiana en esta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que inició este miércoles 4 de octubre aquí en la emblemática Plaza de San Pedro con una Santa Misa presidida por el Papa Francisco en compañía de los miembros del Colegio de Cardenales, entre ellos, por supuesto, nuestro nuevo cardenal, el señor Cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien fue muy preciso en darnos a conocer cuáles fueron las palabras principales que le quedaron resonando de la homilía del Santo Padre. La Eucaristía fue la apertura del sínodo y el Papa Francisco nos ha tratado dos temas fundamentales que no podemos olvidar y que se ponen en la conciencia de todo el pueblo de Dios. La iglesia es la iglesia de la bendición, evocando a Francisco de Asís que bendecía la naturaleza, que bendecía incluso a quienes lo perseguían, porque vivía el evangelio a profundidad. Segundo tema, la iglesia es la iglesia de la acogida. Y lo ha repetido, ha dicho el Papa Francisco, acoger a todos, a todos. Y nos ha dicho además que el sínodo no va a ser un parlamento, que el sínodo va a ser protagonizado por el Espíritu Santo, conducido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, oren por nosotros. Además del señor cardenal, son otros 4 los participantes en este sínodo que representan a Colombia. Otro de ellos es Monseñor José Miguel Gómez, arzobispo de Manizales, quien destacó la importancia de haber iniciado este sínodo previamente con un retiro de 3 días que sirvió también para iluminar y preparar el camino de lo que serán estas sesiones de oración, discernimiento y trabajo que se estarán adelantando hasta el próximo 29 de octubre. Cuando se dice iglesia y se piensa solo en los obispos, se hace un recorte sustancial de lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica son todos los bautizados. Critican a la iglesia, te critican a ti. Aplauden a la iglesia, te aplauden a ti. Son 54 las mujeres que participan con voz y voto en este encuentro. Una de estas mujeres designadas por el Santo Padre es la hermana Gloria Liliana Franco Echeverry, presidenta de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas. La hermana Gloria Liliana destacó el espíritu de unión, de comunión que desde ya se ha empezado a evidenciar en esta asamblea. Y es también una responsabilidad inmensa, porque en esas parcelas del reino en las que cada uno de nosotros como religiosos o como mujeres estamos situados, hay muchísimos ecos de la realidad que deben interpelar este hoy de la Iglesia para hacerla más coherente, más en salida, más creíble, más misionera, más parecida al querer de Dios. Continuaremos compartiéndoles lo más relevante que suceda para la Iglesia colombiana en esta asamblea. Un valiente crítico del chavismo es el nuevo cardenal de Venezuela. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos lo presenta. El 30 de septiembre, el Papa Francisco creó a 21 nuevos cardenales en la Plaza de San Pedro.
Entre ellos, resalta para Venezuela la figura de Monseñor Diego Padrón Sánchez, de 84 años, quien ha dedicado su vida al servicio de la Iglesia en el país. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Después de la ceremonia, el cardenal Diego Padrón dijo a Ciprensa: «Mi alegría es grande, e interpreto que esta designación no es tanto para mi uso personal, sino para el servicio de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo venezolano que bastante lo necesita». El cardenal Diego Padrón estudió en el Seminario Menor de Valencia. Se tituló como bachiller en Filosofía en Letras en el Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima, en Caracas. Es licenciado en Teología Bíblica y egresado de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El cardenal Padrón fue presidente de la Conferencia de Obispos desde 2012 hasta 2018, un periodo difícil en Venezuela por las protestas civiles contra el chavismo. Como presidente de los obispos fue un duro crítico del régimen chavista. En más de una ocasión alzó su voz en favor de los manifestantes, en su mayoría jóvenes estudiantes. Muchos murieron víctimas de los organismos de seguridad del Estado. El purpurado incluso llegó a denunciar en esos años el comunismo que se quería implantar en Venezuela. Así se convirtió en una de las voces más claras e importantes de la opinión pública en el país. Desde el sábado, el cardenal Padrón expresa que se siente más comprometido con la actividad de la Iglesia, como con la suerte del pueblo de Venezuela. Afirmó que la justicia y la paz en el país es posible. Si no lo creyera, estaría perdido. El bien siempre triunfa sobre el mal. Hay mucho trabajo, dificultades e incluso peligro, pero siempre Dios está por encima del mal, remarcó. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Gratitudine, eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani. Y en México, obispos y laicos presentan iniciativas de oración y penitencia por la paz. Nuestra corresponsal Ana Paula Morales tiene la información. Apatzingán, en el estado de Michoacán, es una de las regiones más golpeadas por el enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico que buscan derecho de piso. Esto ocasiona que muchos mexicanos de este lugar se vayan a vivir a otros lugares. Monseñor Cristóbal Asensio, obispo de esta región, también conocida como Tierra Caliente, convocó para este jueves 5 de octubre una intensa jornada de ayuno y oración por la paz en México. Considero que es necesario hacer algo más en este gritar a Dios, como pidiendo su auxilio. Por eso me vi como impulsado a hacer una convocatoria, una jornada de ayuno para las personas que puedan o podamos, e intensificar esa jornada, la oración. Por eso he pedido a los sacerdotes que en los templos parroquiales se exponga el Santísimo todo el día. El prelado recordó la carta que el Papa Francisco le escribió en 2021. Invita a los mexicanos a ser sembradores de paz e incluso convocó a los criminales. Por otro lado, durante el encuentro de Juntos por México en la Universidad Anáhuac, México Sur, Monseñor Alejandro Aguilar, responsable de la Dimensión Episcopal para Laicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, criticó la política de lucha contra el crimen del gobierno. Necesitamos un gobierno que haga su función, que no delegue esto, que a los abrazos, y los abrazos son para los narcotraficantes y los balazos para los pobres. Pues no, necesitamos seguridad y exigirles, y no estarles ahí que a los diputados, ¿verdad? Todo ese aspecto reverencial que les tenemos, ¿verdad? Que al señor diputado, que al presidente municipal, ellos son nuestros servidores y hay que hablarles con toda verdad y caridad, obviamente, pero exigirles. El presidente Andrés Manuel López Obrador ejecuta una política de abrazos no balazos contra la violencia en México. Con ese lema busca diferenciarse de la guerra contra el narcotráfico de su predecesor Felipe Calderón. Juntos por México une asociaciones, instituciones laicales y movimientos católicos que buscan promover los derechos humanos y la defensa de la vida. En el tercer encuentro realizado hace poco, hubo también conferencias, paneles para llevar la paz a los hogares y sus parroquias. Y antes de despedirme, quiero invitarlos este 7 de octubre a rezar el Rosario por México. Amigos de WTN, les saluda su amigo Víctor Kurt de Rosarios por México. Los invito a salir con nosotros en procesión y a rezar el Rosario el próximo 7 de octubre a las 5 de la tarde en el Templo Expiatorio de San Felipe Jesús.
caminaremos rumbo al Zócalo. Es en la fiesta de la Virgen del Rosario. En Ciudad de México, Ana Paula Morales, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, en Perú el Congreso elimina el lenguaje inclusivo. Además, hoy es la fiesta de Santa Faustina Kowalska, difusora de la devoción a la Divina Misericordia. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Un triunfo más para la vida en España. El sábado último, el obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, Monseñor José María Bendaño, bautizó a 18 niños que fueron rescatados del aborto por la Asociación Más Futuro y los rescatadores Juan Pablo II. La mayoría de los menores bautizados tienen menos de 2 años y 2 de ellos eran recién nacidos. La alegría y el murmullo infantil invadieron el templo. Para profundizar más sobre este acontecimiento, estamos en conexión con Marta Velarde, presidenta de Más Futuro. Estimada Marta Velarde, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. Coméntenos cómo así lograron rescatar del aborto a estos 18 niños. Bueno, buenas. Ha sido maravilloso. Los rescatadores Juan Pablo II hacemos rescates en las cercanías de los abortorios, sobre todo los acreditados para hacer abortos del segundo y tercer trimestre de embarazo. Pues luego está la continuidad, que es la Asociación Más Futuro. Y bueno, cada una de las historias de los 18 niños bautizados es muy distinta y cada uno de una forma determinada, de una forma distinta, pero muy felices ellas también, no solamente nosotros, sino ellas también. Han sido 8 meses de catequesis, porque muchas de ellas parten de cero y no se cuesta mucho. Y la verdad es que han sido 8 meses maravillosos, donde ellas han puesto muchísimo de su parte, algunas con muchas dificultades, porque a lo mejor tienen más hijos, compaginarlo todo, pero lo han conseguido. Y el sábado pasado, don José María Bendaño fue una homilía maravillosa. ¿Cómo es el trabajo entre Juan Pablo II y Más Futuro? Rescatados Juan Pablo II llevamos 12 años y rescatamos sobre todo los acreditados, como he comentado, del segundo y tercer trimestre de embarazo. Entonces, damos un folleto de ayudas y entonces es increíble, porque tú vas por la calle, alguien te da un folleto de ayudas y tú no te paras. Y muchas veces, y por supuesto, no dejas tu teléfono. Entonces, yo invito a todo el mundo a hacer rescates y verlo. Yo me he llevado a políticos de todo tipo, de mi trabajo, fuera, de todos lados, para verlo, y se quedan impresionados cómo estas chicas nos dejan su teléfono, nos dicen que les llamemos. Es verdad que no todas conseguimos salvar su bebé, pero todas las que vienen a la Asociación Más Futuro porque nos dejan su teléfono, sí, que es la continuidad. La Asociación Más Futuro es católica. Nosotros nos comprometemos con ese bebé que iba a morir de por vida, de que ese bebé va a tener una estabilidad emocional en ayuda al bebé. También ayudamos a la madre en todo. No todas, es verdad que en España no se aborta por medios económicos, un porcentaje es muy bajo, y la mayoría abortan porque sí. Ya han salido ahora las estadísticas del Ministerio del Interior, pero son las estadísticas que pasan por la Seguridad Social, no todas, no todos los abortos, pero la mayoría de la gente aborta pues porque no es el momento. Si hubiera sido una niña no lo hubiera abortado, ya tengo 2, no quiero ninguno más. Esa es la mayoría de la gente que aborta aquí en España. ¿Por qué no les ha bastado salvarlos de la muerte y ahora bautizan a estos pequeños? Bueno, la verdad es que cuando una persona decide o piensa que decide que su hijo no viva, algo está rompiéndose por detrás, algo está fallando por detrás. Entonces, ahí detrás Dios tiene todo el peso. Entonces, si tú les brindas una oportunidad de acercarse a Dios, de conocer a Dios, de recibir lo que Él nos dejó, que eran los sacramentos, no olvidarnos de ello, pues claro, entrar en la casa de Dios con el sacramento del bautismo es como si dijéramos el culmen que le pueden reparar a ese bebé que ellas intentaron abortarlo. Entonces nosotros libremente las damos a elegir. Es verdad que este año ha sido el año que más bebés hemos bautizado de la historia de la asociación. Han sido 18 y hubieran sido 19 si hubieran nacido, que no ha nacido todavía, que queremos que nace la semana que viene a la otra. Y es muy impresionante porque algunas estaban de muy avanzado estado de gestación, otras en cambio salieron a despejarse, iban a abortar,
y entonces nos conocieron, cada caso es distinto y cada situación es distinta. Así es. ¿Cómo ha sido la preparación previa para el bautizo de estos niños? Bueno, la verdad es que ha sido muy costosa porque eran muchos. Nosotros no solo nos limitamos a dar catequesis a las mamás, sino también, si hay papá también, y luego al entorno familiar donde viven o el entorno donde ellas viven. Y luego, por supuesto, nosotros elegimos, la mayoría elegimos nosotros los padrinos, porque como digo yo, no es el padrino de la película el padrino, sino que es un padrino de bautismo que se tiene que comprometer a educar en la fe a ese bebé. Entonces, para nosotros es importantísimo. Entonces, por ejemplo, tenemos una rescatadora, Inés, que está estudiando para el MIR, para el médico interno y residente, ha terminado medicina, que su primer rescate fue una chica que se llama Angeli, y entonces, ha sido madrina de su hija. Tenemos otra, por ejemplo, que la rescató cuando, que ya pensábamos que ya estaba rescatada y de repente nos dicen que eran gemelos. Entramos en pánico pensando que ya, si uno lo iba a abortar, ya dos ni lo cuento, y al final tiró para adelante, está súper feliz, y le hemos bautizado a los dos y ha sido la madrina, la persona que le rescató, y así cada uno de los casos. Qué gran labor la que realiza Marta Velarde. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros, me encanta vuestra cadena. En Perú el Congreso elimina el lenguaje inclusivo. Sobre esto y más nos cuenta nuestro corresponsal Nicolás García. El Parlamento aprobó un proyecto de ley que eliminaría el uso del lenguaje inclusivo en los textos escolares. Los niños y las niñas, los deportistas y las deportistas, alumnos y alumnas. Es la forma en la que los textos escolares peruanos se refieren a grupos mixtos en un intento de sonar más inclusivos. Tal es el mandato de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. La ley que elimina el lenguaje inclusivo haría cumplir la correcta gramática del lenguaje. Yo creo que es importante y rescatable en el caso peruano que el ordenamiento jurídico peruano vaya poniendo un freno, porque recuerde sobre todo que nos basamos en algo objetivo, que es la naturaleza humana. La Academia Peruana de la Lengua en su momento se pronunció a favor de la eliminación de influencias ideológicas en los libros escolares. Hace poco la ministra de Educación, Miriam Ponce, dijo que el gobierno no observará la iniciativa, es decir, la norma sería promulgada. Y ahora les cuento que la Orden de Hermanos Franciscanos Capuchinos, que celebró 75 años de presencia del Perú este año, celebró a San Francisco de Asís esta semana. Las celebraciones comenzaron el 30 de septiembre con la procesión del Santo Fraile de Asís por Surco, al sur de Lima. El 3 de octubre se celebró el tránsito de San Francisco, día en el que se conmemora el abrazo del santo a la hermana muerte. Al terminar la misa, los laicos de la familia franciscana representaron las últimas horas de la vida del pobre de Asís. La esperó toda su vida, nuestros pecados, y nos lleve a la vida. En el día central de la fiesta del santo, la celebración arrancó con la Santa Misa. No entraba ni un alfiler. Y eso es lo que me atrajo realmente de su vida. No ser una persona totalmente libre, ser una persona que no tiene límites para amar, que no tiene límites para servir. Un santo como Francisco nos enseña a amar a esa iglesia y a reconstruirla, a buscar hacer las cosas diferentes. Un santo como Francisco también nos enseña hoy en un mundo de tantas divisiones, que queremos polarizar todo, que queremos cerrar los círculos lo más pequeño posible, extender los brazos, no decir, no, o sea, todos somos hermanos. Los grupos parroquiales también rindieron homenaje a San Francisco de Asís. Este domingo será la bendición de mascotas, recordando el amor de San Francisco de Asís por la creación. En Lima, Nicolás García, EWTN Noticias. Nos vamos a Estados Unidos para contarles que en un acto reciente de la organización cristiana Family Research Council, el expresidente Donald Trump anunció que indultaría a los activistas contra el aborto encarcelados o reduciría sus penas si es reelegido en 2024.
Trump ofreció que crearía un grupo de trabajo para investigar los casos en los cuales quienes rechazan el aborto fueron perseguidos en forma injusta por la administración Biden. Dijo que el gobierno persigue más a los críticos del aborto que a los manifestantes que apoyan causas de izquierda. Hoy celebramos la fiesta de Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. El padre Mauro Carlo Rossi, sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri en Argentina, nos cuenta más sobre la santa. Sobre todo quiero destacar de Santa Faustina, que es una santa de nuestros tiempos. San Juan Pablo II la canoniza, es la primera santa del tercer milenio, 30 de abril del año 2000, al mismo tiempo que instituye la fiesta de la Divina Misericordia para toda la Iglesia, con el propósito de impulsar un motivo de confianza para la humanidad en los tiempos actuales. Con su vida nos enseña que Dios puede utilizar instrumentos muy pequeños. Ella apenas sabía leer y escribir, y sin embargo un alma tan elevada espiritualmente que hoy ya se estudia para que sea doctora de la Iglesia. Yo creo que lo va a hacer, y con sus escritos nos muestra que siempre hay que confiar en la bondad de Dios, que puede utilizar instrumentos pequeños para hacer obras grandes, y particularmente la obra de la misericordia, hablar al mundo de la infinita misericordia de Dios. Ella fue ese instrumento. El Señor le pedía: haz lo que esté en tu poder para cumplir con esta obra. La obra era hablar al mundo de la misericordia infinita de Dios, y ella lo que simplemente podía hacer es escribir su diario espiritual, hablar con una o dos personas, hermanas, las mismas de siempre que vivían en su convento. Mucho tiempo ella estuvo internada en hospital, sufriendo mucho. Fue un apóstol del sentido del dolor también ella, y haciendo lo poquito que pudo. Sin embargo, hoy la Divina Misericordia está expandida en el mundo entero, gracias a que ella fue fiel a lo poco que el Señor les pidió. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.